¿Alguna vez te has preguntado sobre los secretos que guardan las piedras megalíticas de los Andes? Las elaboradas construcciones, los símbolos sagrados o los objetos fuera del tiempo. ¿Te intriga la posibilidad de antiguas civilizaciones perdidas? Si eres de los que no se conforma con fotos o videos y quieres ser testigo directo de estas maravillas, esta aventura es para ti. Únete a la ruta sagrada de los Incas Ancestrales, Tour Perú-Bolivia, enero 2025. Cusco, Puno y Tiahuanaco nos esperan. Informes e inscripciones www.niancuscotour.com o al teléfono +51 984 75 94 69. Capacidad limitada. Científicos, arqueólogos y exploradores contemplan la posibilidad de que los grandes megalitos de Perú y Bolivia sean en realidad los rezagos de una civilización predecesora, antediluviana o atlante. Según nuestras investigaciones, serían los incas ancestrales. Por eso, queremos que nos acompañes en este viaje fantástico, recorriendo los pasos de Manco Cápac y Mama Ocllo, la pareja de incas sobrevivientes del diluvio andino, quienes emergieron del lago Titicaca para refundar la humanidad. Iniciaremos nuestra aventura en el Cusco, explorando las misteriosas chincanas, galerías subterráneas que nos conducirán al Coricancha, el templo de los Huiracochas. Observaremos el secreto de la piedra megalítica en Sacsayhuamán, para luego recorrer los búnkers de los incas del periodo glacial en Kenco. En el Valle Sagrado aprenderemos sobre la antigua escritura en los tocapus o textilería inca, y nos conectaremos con otras realidades a través del portal dimensional de Ñaupahuaca. Huiracocha, o el dios de los Andes, se revelará con todo su esplendor en el Centro de Alta Ingeniería de Ollantaytambo, donde observaremos rastros de una antigua tecnología futurista. Ascenderemos a las alturas hasta tocar el cielo en Machu Picchu, el Olimpo andino, que solo los iniciados Cápac conocían. Andaremos por la ruta del Collasuyo para asombrarnos con la tecnología hidráulica de Tipón, tal vez el manante de la legendaria fuente de la juventud. Luego nos trasladaremos al encuentro de la momia Waiki, en apariencia un ser de otro mundo, o tal vez la estirpe de los antiguos constructores del Hosjo megalítico. En la ruta hacia el Gran Tiahuanaco, transitaremos por el último refugio antediluviano de los incas paleolíticos para observar las magníficas chulpas o torres acústicas de Sillustani. Navegaremos por el lago Titicaca, el lago más alto del mundo, en busca de los últimos hombres salvados del diluvio, los Uros. En tierra, nuevamente, tomaremos la ruta aymara de Puno, donde apreciaremos los geoglifos gigantescos de Ácora. Luego activaremos el portal dimensional de Aramumuru o Wilcauta, para finalmente deleitar nuestra vista en la secreta Inca Camaña. Coronaremos nuestra búsqueda en la antigua Puerta del Sol en Tiahuanaco e investigaremos la tecnología terrestre extra de Pumapunku. Somos como tú, amantes de la historia y del misterio. Hemos recorrido estos ancestrales lugares durante años para poder guiarte a través de sus secretos y enigmas. Acompáñanos a redescubrir nuestro verdadero origen y a ensayar algunas respuestas a esas preguntas que siempre te hiciste sobre la gran cultura andina, respuestas que aún se ocultan en sus complejos arqueológicos y las estrechas calles de sus ciudades. Te esperamos para ser parte de este viaje mágico. Rafa Mercado, Yamel Hilares y Rumi Alegría te esperan. Únete a la ruta sagrada de los Incas Ancestrales, Tour Perú-Bolivia, enero 2025. Cusco, Puno y Tiahuanaco nos esperan.
Informes e inscripciones www.niancuscotour.com o al teléfono +51 984 75 94 69. Capacidad limitada. Jacques Desmayet fue un sociólogo y antropólogo franco-argentino, conocido principalmente por su trabajo en el campo de la antropología y por sus controversiales teorías sobre el origen de diversas civilizaciones precolombinas, en las que proponía que diversas culturas antiguas de América tenían orígenes europeos o nórdicos. A pesar de las controversias, Jacques Desmayet dejó un legado en el estudio de las teorías alternativas. Sus ideas, aunque no aceptadas por la corriente principal de la antropología, han generado interés y debate sobre la historia precolombina y los contactos transoceánicos. ¿Pero qué es lo que dice? Comencemos. Cuenta que a principios del siglo XIII a.C., producto de las guerras griegas, los aqueos se apoderaron de Troya. Es cuando la aristocracia de la isla, mitad hiperbórea y mitad libia, huyeron con ayuda de los fenicios, de los barcos de los marineros libios, a África del Norte, luego aún más allá, a las Islas Canarias, islas pobladas por una etnia enigmática llamada los rubios megalíticos, quienes salieron de las llanuras escandinavas. Esta población, aunque poseía barcos, vivía aislada por voluntad propia. Fue Leonardo Torriani, un ingeniero, arquitecto y cartógrafo italiano del siglo XVI, conocido por su trabajo en las Islas Canarias, quien en un viaje al lugar logra recoger pinturas donde se aprecia a la antigua población de la isla. En ellas se ve un combate de dos jóvenes canarios, de cabello rubio muy claro y poseedores de características morfológicas típicas a las de los hombres de Cro-Magnon. Según Desmayet, los Cro-Magnon son los creadores de la arquitectura megalítica de Europa. Según el autor, existen ruinas megalíticas también en las Islas Canarias, además de inscripciones líbicas e hiperbóreas, no alfabéticas y rúnicas en el lugar. Los troyanos, después del contacto con estos antiguos hombres, se fueron por el mar en barcos muy especiales hechos de cuero de vaca, de características proto-vikingas. Era aproximadamente el año 1200 a.C. cuando desaparecen por el Atlántico sin dejar rastro en el Viejo Mundo. Según las investigaciones del autor, en el mismo 1200 a.C. aparecen en la costa del Golfo de México, en Veracruz, un grupo de hombres blancos y rubios de tipo Cro-Magnon venidos de ultramar. Los aztecas los llamarían olmecas. Los blancos que llegaron a México pasaron por Colombia luego. Dejaron algunos rastros arqueológicos en Perú, destacando el templo de Chavín de Huántar, que guarda muchísima relación con las antiguas leyendas griegas, como la del El Laberinto y la Gorgona. Coincidentemente, nosotros realizamos un extenso documental donde hallamos cierta relación entre los chavines y los griegos.
Allí, los megalíticos se multiplicaron con el correr del tiempo, hasta que emigraron a la península de Paracas. En este punto es preciso repasar las recientes investigaciones de Brian Foster, quien realizó exámenes de ADN a los diversos cráneos alargados hallados en la zona de Chongos y que, según sus primeras observaciones y análisis, pertenecerían a individuos de cráneos alargados de nacimiento. El resultado de sus muestras determinó que pertenecía a un antiguo grupo humano asentado en Eurasia con un ADN tan raro y antiguo que correspondería a un homínido emparentado a los sapiens. Foster los ha denominado los sapiens Paracas. ¿Pero estamos acaso entonces ante un tipo de hombre de Neandertal o un sapiens arcaico como un Cro-Magnon? Y tenemos una cabellera para pelirroja también. Aquí tenemos una serie de trenzas, otras claras. Aquí tenemos una serie de la foto del museo, donde tenemos también figuras, algunas netamente de tipo de Cro-Magnon. Esta, por ejemplo, esto es al menos característica por el modo del enfoque, pero que indudablemente son de europeos o europeas, netamente Cro-Magnon o hiperbóreos. Los blancos que llegaron a México pasaron por Colombia, llegaron al Perú, llegaron a Paracas y que aquí nos dejaron momias, y estas momias en parte eran de indígenas y en parte de gente rubia de tipo de Cro-Magnon, de tipo hiperbóreo y de mezcla de tipos. No podemos llamarlos mestizos porque Cro-Magnon y hiperbóreos eran razas emparentadas, pero mezcladas. Sigamos con el rastro de los troyanos en Perú. Ellos dejaron, según el investigador Jacques de Maillet, algunos rastros de escritura rúnica en Ica. Los hiperbóreos aún llegarían más lejos, se asentarían y tomarían como refugio la Argentina y parte de Paraguay, donde se han encontrado símbolos rúnicos. Fue de Maillet en su visita al museo de Emilio Wagner, poseedor de más de 75.000 piezas arqueológicas en Santiago del Estero, noroeste de Argentina, quien encontró parentesco entre las principales figuras americanas del museo con las halladas en Grecia antigua. Fueron los españoles de la conquista quienes se sorprendieron al encontrar en la Argentina a los comechingones, pueblo que es un enigma, pues según los relatos eran extraños, de estatura alta, poseían vestimenta de lana y cuero y armas de hierro. Definitivamente no parecían indígenas americanos porque eran barbudos como cristianos y pelirrojos. Aunque Jacques de Maillet estaba muy seguro de su teoría, reconoció que América pudo albergar una civilización aún más antigua y original del continente. Esto al conocer los descubrimientos de otro paleontólogo reputado, el Dr. Rusconi, quien en el año de 1932 encontró en los mismos estratos arqueológicos cráneos de hombres de Cro-Magnon junto a animales extintos que identificó como paleoyamas, con una antigüedad de 11.700 años. A estos hombres los denominó el Imperio de las Llanuras. Los hermanos Wagner fueron dos franceses que en la década de 1930 propusieron la hipótesis de la existencia de la civilización chaco-santiagueña, apoyándose en los descubrimientos arqueológicos efectuados a principios del siglo XX en la provincia argentina de Santiago del Estero, en la región de Icaño. Fundamentaron en su tesis la existencia de una civilización milenaria, cuyos productos culturales igualaban o superaban en algunos casos a los provistos por las civilizaciones cretenses y griegas neolíticas. Los hermanos Wagner consideraban posible que esta cultura hubiese influido inclusive en antiguas civilizaciones de Oriente Medio y Europa, en tiempos prehistóricos. Se sustentaban en la convicción de que hace unos 50.000 años o más atrás en el tiempo, los continentes del mundo estaban unidos y era posible dirigirse por tierra en largas migraciones desde un extremo a otro del mundo.
La teoría de la civilización chaco-santiagueña halló un importante eco en ámbitos científicos, principalmente europeos, ya que en la Argentina las universidades la miraron con desconfianza y tendieron a ignorarla. Pese a ello, los hermanos Wagner consiguieron apoyo suficiente como para dejar sus investigaciones consignadas en varios libros. La noción de los hiperbóreos proviene principalmente de fuentes mitológicas y literarias, como los escritos de Heródoto y Píndaro. Estos textos los presentan como un pueblo utópico que vivía en una región idílica, inaccesible y desconocida para los griegos contemporáneos. En las descripciones, los hiperbóreos habitaban en una tierra de abundancia y felicidad, más allá de los confines del mundo, conocido por los antiguos griegos. Esta región era a menudo situada en el lejano norte, más allá de los montes Rífeos o incluso en el Ártico. Para los griegos, los hiperbóreos simbolizaban un ideal de pureza y perfección, un contraste con el mundo real de conflictos y dificultades. Representaban una especie de Edén, un lugar y prosperidad inalterada. ¿Será entonces que los hiperbóreos troyanos que hemos revisado anteriormente no huyeron a nuevas tierras, sino que volvieron a su natal origen después del diluvio universal de la Atlántida en los Andes, que los obligó a emigrar a Europa? Especulemos, ¿y si los cromañones europeos fueron hombres en decadencia, así como los antiguos neandertales, y solo un grupo de ellos, de la élite, mediante el cruce con otros sapiens, sobrevivieron? Es decir, los grandes grupos de raza pura, tal vez de neandertales, desaparecieron hace más de 40.000 años, pero pudieron haber sobrevivido hasta nuestra era, mediante cruces con cromañones y con sapiens. De esta manera, se podría haber generado varios tipos de humanos, como los sapiens paracas, por ejemplo, o como los antiguos cromañones de alta evolución. Ellos tal vez alcanzaron un pico en su civilización. Quién sabe si alguna de estas antiguas razas tuvo tecnología sorprendente y algo pasó y los obligó a vivir nuevamente en las cavernas. Estos aislamientos obligados habrían podido provocar, mediante las relaciones sexuales del mismo grupo, un aumento en los genes recesivos, infertilidad y esto, la extinción. Planteamos que tal vez alguno de estos grupos fue a parar a Europa hasta lograr su mestizaje con otros sapiens. Curiosamente, ya hemos tocado en algo este tema en la parte de la evolución prohibida de América, donde hablamos de la crónica de los incas paleolíticos y cómo este antiguo reino tenía prohibido el aparearse con otros grupos de humanos que eran homínidos, pero se encontraban en un estado muy bajo de evolución, siendo muy salvajes y peligrosos. Siguiendo los relatos de Jacques de Maillet, en 1967 después de Cristo, 7 naves desembarcaron en la costa de México, en Pánuco. Se trataba del vikingo Ullman, hijo de un jefe de Dinamarca. Él llegó con 700 personas y algunos caballos, subieron al Anahuac, conquistaron a los toltecas y se fusionaron con ellos. Según el autor, sería este vikingo confundido con el dios Quetzalcóatl. Se quedó por 20 años en Tenochtitlán, pasó luego a la península de Yucatán, fundó Chichén Itzá, donde se da un combate con los indígenas en su propia ciudad. Estos vikingos, a su paso por la antigua América, mezclaron sus íconos y símbolos religiosos con las costumbres de los americanos. Luego, desembarcó en la planicie de la actual Colombia, en Cundinamarca. Después, llega a la costa del Pacífico, entre el actual Perú y Ecuador, conquistando la zona de Quito, fundando el reino del héroe del nombre de Jara, que significa rizado. Tiempo después, fue Atahualpa quien acabó con los antiguos blancos del imperio de Tiahuanaco, los Jaras. Los vikingos en América llegarían a Chachapoyas y un grupo se quedaría reinando este sector. Fue Ullman o sus sucesores quienes construyeron barcos con piel de lobo de mar y se fueron hacia el sur. Desembarcaron en Chanchán, donde cambiarían la dinastía mochica y la transformarían en el reino Chimur. Se puede ver individuos barbados en los huacos como prueba de su teoría. Luego llegarían al puerto de Hilo, donde serían recibidos por los pacíficos Huros.
dominarían esa zona y el Titicaca. Luego los vikingos llegarían a Tiahuanaco y se encontrarían con otro pueblo, los descendientes de los troyanos. Según Jacques de Maillet, completaron algunas construcciones luego al llegar al Cusco. Hay que mencionar que el autor consigna a los vikingos como los verdaderos constructores de Tiahuanaco, Sacsayhuamán, etc. En este punto estamos plenamente en desacuerdo. En fin, el antropólogo detalla cómo los vikingos llegaron a América en el siglo X y establecieron un imperio en la región de Tiahuanaco, introduciendo una serie de costumbres, conocimientos técnicos y artísticos avanzados para la época. Su presencia se evidencia en inscripciones rúnicas encontradas en Brasil, lo que confirma su influencia en la región. Esta presencia vikinga se extendió hasta el Amazonas y se mantuvo durante aproximadamente 500 años, dejando una huella significativa en la historia y cultura de la región. Existen crónicas donde se hace referencia a los reyes de rubia cabellera en Paraguay, sugiriendo la presencia de individuos con cabello rubio en esta región en la antigüedad. Esta característica peculiar podría indicar la existencia de una dinastía o grupo específico con ascendencia vikinga en la zona. Sí, esto se encontró en Amambay con un amigo llamado, ahora me escapó, Raúl Ayawa. Es él tiene en los años 80 hacía un programa llamado Ecocultura. Él ha registrado muchas cosas de Amambay también en esta época. Y él encontró eso con un detector a 3 metros de profundidad enfrente de esa cueva de Lorito Picada. Y se decía que era una hacha y algo así. Este hombre se hacía gigante y se hacía pequeño. Cuando se hacía pequeño se convertía en un enanito rubio con una varita. Era la varita mágica que creaba las runas. Ese es nuestro Yacir Yateré, que quedó acá en Paraguay y que hasta ahora se lo conoce con mucha precisión. Puede ser taco español o vikingo, ¿verdad? Porque eran primos en Irlanda, o los saquearon ellos. Se certifica por estas cruces. Estas cruces son cruces Celtic. Acá están sus escudos correspondientes. De esto hay mucho en todo el país, con todas estas características, pues por supuesto muy valiosas para lo que nosotros tenemos que ver e informar. Después hay muchos acá signos runoides que son punteados y que acá ya están muy desfigurados y que con la pintada esta que le hicieron lo están perjudicando más aún, ¿ves? Sí, esta encontrada en la estancia acá de Raúl Ayala, un joven que nos acompaña, ¿verdad? Y a 3 metros de profundidad, una pieza valiosísima. Esta fue hecha por este mismo grupo que vino acá, en un grupo formado por vikingos y acompañado por celtas. Y han escrito acá dos ogámicas, 2 letras ogámicas. Una S que tiene acá 5 líneas y una N. Tiene 4 líneas. La S es el símbolo del sol. Entonces esto significa que Odín, que es el representante del sol, le protege. Le va a proteger. Y el otro es un signo de posesión nada más del poseedor de esta H. Pero con los estudios que hicieron no tenía la calidad suficiente para decir que era vikingo o sumerio, algo así. Es algo más próximo a los jesuitas, algo así. Ah, ya, ok. O sea, esta sería un hacha no ni de vikingos ni de sumerios, sino de jesuitas, que sí es más... Bueno, ellos han estado ahí... Está más cerca de eso de que otra cosa. Entonces no es tan antiguo. O sea, no se ha podido datar, o sea, ¿se puede datar esta arma o Sí, cómo se le dataría? ¿No? se hizo un estudio y se nota que no tiene calidad suficiente para decir que es muy antiguo. La fundición es muy rudimentaria, ¿cómo se dice? Rudimentaria. Sí, esto. Ya, bien. Pero él en el video que nos has mandado, que he intentado poner un poquito, él más o menos sí explica que tiene relación hasta con los petroglifos, o que incluso se ha encontrado ahí muy cerca, a zonas muy antiguas, y él sí como que pensaba que era de otra cultura que en aquellas épocas prehistóricas Sí. llegó, ¿no? O sea, él creía eso, ¿no? Tuvimos un gran problema porque se divulgó mucho que los vikingos estuvieron aquí.
Y eso fue totalmente un error porque en realidad para corregir otra vez esa información le ha costado muchísimo. Y eso la gente suele, inclusive hasta hoy día está a mano de los vikingos en Paraguay. Pero no creo que los vikingos estuvieron aquí. Sí, tal vez un pueblo mucho más antiguo, como dije, los sumerios, los celtas. Eso sí, es más seguro que los vikings, por cierta forma. Claro, y aún así, tú dices por la calidad, no, esto sería algo más artesanal, de pronto. Porque, de hecho, más contemporáneo. No sé, todavía no puedo afirmar nada. Claro. Pero lo que sí, la metalúrgica ya existía Bueno, en el Imperio Inca, ya mucho antes. En el pre-Inca ya existía la metalúrgica. Demostración de 3 cánticos hechos por la tribu de los Paitabuterá. Son cánticos sagrados que nadie realmente ve. Eso solamente ellos. Pero me hicieron una pequeña demostración y estuve con ellos ahí. Y se nota que tiene una cuestión de energía muy fuerte, muy de guerreros ahí, tiene algo muy denso. Los guaraní eran guerreros y eran densos, no eran buenitos como los de Altiplano. Claro, ya era más guerreros, en fin, ¿no? Sí. Sí, deben haber pasado también por complejos periodos no de dominación, seguro han batallado contra tribus, quién sabe, ¿no? En la selva más agresivas, ¿no? De no contactados, un poquito más fieros, ¿no? Sí, Por lo tanto. Sufrieron mucho con la colonización. Y con la colonización. Su identidad, muchos han muerto por enfermedades. Eso es como una lástima todo lo que pasó con los habitantes de América después de la llegada de la colonización. En realidad se quedó al olvido muchos años. Pero de poco a poco se está retomando porque hay algunas ONG que están enseñándole apicultura, reflorestamiento, para mantener sus artesanías, mantener su tradición. Parece que ahora de poco a poco se están resgatando y ellos se están autovalorizando más porque han quedado mucho tiempo en la depresión, en el olvido, en el descaso de las autoridades. Pero eso de poco a poco se están despertando, se está cambiando y se está tratando de hacer de alguna forma para que se renove toda esa cultura perdida, ¿no?
Jackson, ¿y qué estamos viendo aquí? ¿Esto es una especie de ritual para qué? Tú estás ahí, ¿no? Sí. ¿Eres tú, no? ¿O no? Sí, me invitaron ahí Sí, ahí para estás. Ahí está tu rostro. un quebranto, algo así, ¿no? Pero te digo que fue bastante fuerte y no sé, una experiencia y que al fin no sé si fue muy bueno. Es como te dije, es una energía mucho más densa y tensa de lo que Es como te dije, el campo magnético de cada lugar tiene su energía. Y acá es un poco más denso. Claro que sí. Y tú me comentabas de que hay, y no sé si estamos viendo mal, que esta mujer es rubia, ¿no? Y no creo que se haya teñido. O sea, No, es rubia. tiene rubio, sí. Inclusive en el Chaco de Paraguay se encontró una tribu que son rubios. Eso seguramente viene como en la antigüedad, por ejemplo, se intercambiaban las cosas. Podían tener cambiado una criatura rubia con otra tribu en cambio de otras cosas. Y en eso se ha mezclado, ¿no? Como es un camino donde llegaba a Perú, también tiene una ciudad en la montaña donde había los paracas, que son rubios, que podía tener vino mezclándose. Y acá los guaraníes tenían una india con pelo rubio. Claro, eso es lo que te iba a decir. O sea, yo he visto en algunos museos, incluso niños, gente mayor, bebitos, rubios, ¿no? Y obviamente son prehispánicos, ¿no? Porque, claro, me comentaban, ¿no? Que allá en Paraguay, como hay bastante turismo, bueno, además de, claro, turismo, es probable que, claro, algún norteamericano ha podido, bueno, algún caucásico, ¿no? Actual, ha podido tener algún hijo con alguna persona de alguna tribu, pero lo curioso es que sí vamos a encontrar este tipo de personas rubias, incluso hasta de tez blanca, pero prehispánicas, ¿no? Entonces yo pienso que de pronto muchas de estas personas, como esta mujer, ya es una herencia de mucho antes, ¿no? Antes de los españoles, incluso que ya tribus, como tú dices, son rubias, ¿no? Incluso no contactados que podrían ser rubios. Sí, tenemos que analizar que en la antigüedad hay muchos secretos todavía que nosotros no lo registramos como forma exacta, ¿no? Pero que sí existió pueblos rubios en los Andes, que podía tener pasado por acá intercambiado, que sea una criatura o una otra cosa, con otros pueblos guaraníes. Y es el misterio de la historia, por eso las investigaciones nos llevan cada vez más lejos, ¿no? La descripción de rubios en Paraguay plantea interrogantes sobre posibles influencias o interacciones entre los vikingos y las poblaciones locales en esa época. Esta mención destaca la diversidad étnica y cultural que pudo haber existido en la región durante ese periodo histórico. Los descendientes de los vikingos en Paraguay se adaptaron a la vida en la región con sus familias y dedicándose a la agricultura. En el Paraguay adoptaron el modo de vida de los indígenas de la selva, plantando maíz y obteniendo la mayor parte de su alimentación de la caza. Su nivel cultural fue disminuyendo de generación en generación, reflejado esto en su alfarería. El descubrimiento de presencia de población rubia en la región en 1762 por los exploradores españoles sorprende debido a la ausencia de inmigración europea en ese momento en ese lugar. Jacques de Maillet y otros documentos mencionan que la población rubia y de ojos azules no provienen de los portugueses, ya que eran escasos en la región. Se sugiere que esta característica podría haber surgido a través de mestizajes y uniones accidentales entre indígenas y europeos de paso en la zona, lógicamente anteriores a Colón. Según el libro de Jacques de Maillet, El Imperio Vikingo de Tiahuanaco de 1985, afirma que en Coquimbo, en el sur de las provincias chilenas, un jefe local cari, aprovechándose de la agitación de los tiempos de Tiahuanaco, se subleva y marcha hacia la capital, en el lago Titicaca. Maillet dice, cualesquiera que sean su procedencia y su nombre, el rebelde junta fuerzas apreciables y ataca a Tiahuanaco, de la que se apodera. Los vikingos que se encuentran en Tiahuanaco son derrotados por las fuerzas de Cari, quien luego se apoderaría del lugar.
Los vikingos sobrevivientes se refugian en la Isla del Sol, donde los persigue y los aplasta. Los blancos de sexo masculino son degollados despiadadamente. La revuelta se extiende a todo el territorio del imperio. Las colonias militares, cuyos miembros en buena parte son incas descendientes, no son atacados o resisten sin mayores dificultades. Aislados en medio de los indígenas, los señores locales, por el contrario, están a merced a partir del momento en que ya no los apoya ningún poder central. Algunos, cuyos súbditos permanecen leales, logran conservar su autoridad, pero muchos, la mayor parte, probablemente son muertos. Vencedor Cari establece su capital en Hatun Koya, en la orilla norte del lago Titicaca, y toma el título de Zapagta. Él y sus sucesores hacen del Collasuyo un reino independiente, más o menos organizado. En el norte los chichas y los chancas siguen su ejemplo. En todas las demás provincias la anarquía impera, y la estirpe blanca, vikinga o cromañón es derrotada en todo el imperio. Jacques de Maillet también menciona que existió otra expedición vikinga a América del Norte. Se trataría de Leif Erikson, un explorador vikingo que alrededor del año 1000 después de Cristo se estableció en la región de Vinland. Según diversos estudios científicos actuales, ya se ha reconocido la presencia vikinga en el continente durante los siglos X y XI, pero un nuevo estudio afirma que construyeron el pueblo de Anse aux Meadows durante el año 1021. Existe un texto, la saga de los groenlandeses, y ahí se cuenta cómo un grupo de nórdicos liderados por Eric el Rojo partieron de Islandia y descubrieron al oeste una isla helada a la que llamaron Groenlandia. Allí establecieron un par de asentamientos para luego descender hacia el sur hasta llegar a un territorio al que llamaron Vinland, o Tierra del Vino. La arqueología se encargó de demostrar que la llegada de los nórdicos a Canadá no era solo un mito, cuando en 1961 los arqueólogos Elch y Ann Instant encontraron los restos de un asentamiento vikingo en la costa de Terra Nova. Empleando la técnica del carbono 14, la pareja noruega fechó la madera descubierta en el yacimiento entre el 990 y el 1050. Sin embargo, gracias a los avances tecnológicos, se ha podido realizar una segunda datación, que establece el 1021 como el año en el que se cortaron los troncos. Los resultados de este nuevo análisis aparecen en la revista Nature. Tras el descubrimiento del yacimiento, se reconstruyeron algunos edificios como el Gran Salón, lugar en el que los colonos se reunían para tomar decisiones importantes y celebrar banquetes. Si bien ahora se conoce su fecha de construcción, el cómo y cuándo fue abandonado, el asentamiento sigue siendo un misterio. Ahora confrontemos la tesis de Jacques de Maillet frente a los textos de las crónicas dejadas por los exploradores e historiadores españoles de la conquista. Hatun Collao significa Collao la Grande en quechua. Es un término que hace referencia a una región importante en la zona del Collasuyo, donde se estableció una dinastía liderada por personajes como Zapana y Cari, quienes ganaron poder a través de batallas con los comarcanos en la región. Incas como Sinchi Roca o Yoque Yupanqui se acercaron a Hatun Collao, lo que llevó al anexo del Collasuyo. Además, Huiracocha Inca, reinante en el Cusco, fue reconocido por su valentía y poder, lo que atrajo la atención de líderes como Zapana y Cari, y en Hatun Collao buscaron su favor y alianza para lograr el control de la región. Los incas no conquistaron directamente Hatun Collao, aunque hubo interacciones y alianzas entre líderes locales, como ya dijimos. Según las crónicas, Cari era un líder descendiente de un capitán del Collasuyo que se destacó por invadir y combatir en la región. Se le describe como original de Coquimbo y se menciona su participación en batallas en las islas del Titicaca, donde se enfrentó a otros grupos locales y a los Tiahuanacotas. Zapana, al igual que Cari, era descendiente de antiguos capitanes de la región. Ambos líderes lucharon por el control y la supremacía en Hatun Collao y Chucuito, en una serie de conflictos y batallas. Hay que tener en cuenta que el primer invasor de los Tiahuanacotas fue Zapana.
Según Ciesa de León, el cronista, aquí se da un hecho curioso. Después de que se levantó en Hatun Collao aquel capitán o tirano poderoso en la provincia de los Canas, que está entre medias de los Canches y Collao, cerca del pueblo llamada Chungara, se mostraron unas mujeres como si fueran hombres esforzados, que tomando las armas compelían a los que estaban en la comarca de donde ellas moraban, y que éstas, casi al uso de lo que se cuenta de las amazonas, vivían con sus maridos, haciendo pueblos por sí, las cuales, después de haber durado algunos años y hecho algunos hechos famosos, vinieron a contener con Zapana, el que se había hecho señor de Hatun Collao, y por defenderse de su poder, que era grande, hicieron fuerzas y albarradas, que hoy viven para defenderse y que después de haber hecho hasta lo último de potencia, fueron muertas y presas, y su nombre se los hubo deshecho. Es hora de ver un cronista peruano. ¿Serán acaso estas amazonas la explicación al dibujo de Huamampoma, donde él habla sobre las señoras de algunos de los capitanes incas? En esta serie de imágenes se da una detallada descripción de algunas mujeres que habitan en los diferentes reinos del Tahuantinsuyo. Varias de ellas destacan por una fisonomía única y particular. Incluso se puede ver a una de ellas con el cráneo en forma de corazón. Destaca para nuestra nota la segunda. Leamos la crónica detalladamente. Segunda señora, Capac Malquina, Ande Suyo. Esta dicha señora, aunque son de buen talle y hermosísimas, blancas más que española, pero andan con pampanilla y alguna casta desnudas en cueros, que son de la casta y naturaleza, así hombres como mujeres, y comen carne humana. Pero todas están untadas todo el cuerpo con colorante y andan en la montaña y son indígenas por conquistar, y de tanta montaña no se puede conquistar. Y otras señoras se llaman Agua Hermana, Cuca Hermana, Cuca Malquima, Tazama, Aguama, Lorama, Supama, Tirania, Agua, Paria, Pilco, Chayua, Maspicoma, y hay otros muchos señoras de cada pueblo de la montaña. A la otra parte hay mucha gente y tierra de riquezas, a donde hay indígenas infieles llamado Ancahuayo, Huarmiauca, a donde dicen que hay mucho oro y plata. Huamampoma sorprende con esta descripción en castellano antiguo, pues estaba totalmente al tanto de la existencia de esta etnia de mujeres hermosas y blancas, como las describe, pero de comportamiento bárbaro, antropófagas y habitantes de un área inhóspita y hostil de la selva peruana. Llama poderosísimamente la atención el mono que la mira. ¿Acaso estamos ante un antropoide? Se le distinguen rasgos demasiado humanos, además que se ve una actitud de sometimiento por parte de la mujer. ¿Acaso es su mascota o ella dominaba esos primitivos reinos y seres? Retomaremos estas ideas más adelante. Fue larga la guerra del Hatun Collao, duró hasta la época de los descendientes en el siglo XV tanto de Cari como de Zapana. Cari, al final, logró vencer a Zapana en las islas del Titicaca y en otras confrontaciones, lo que le permitió consolidar su posición en Chucuito y expandir su influencia en la zona. Según la historia, la isla mayor del Titicaca era habitada por gente blanca y barbuda, con la que Cari tuvo enfrentamientos y logró matar a todos. Además, se hace referencia a la presencia de hombres blancos y barbados en la región de Tiahuanaco y Binaque, lo que generó dudas y especulaciones sobre la llegada de personas de esa descripción en tiempos pasados por parte de historiadores. El explorador que se menciona en los documentos y crónicas es Cari. Él se encontró con gente blanca y barbuda en la isla mayor del Titicaca y tuvo enfrentamientos con ellos. Cari ataca a las islas del lago en las cuales se habían establecido los tiahuanacotas. En un primer intento vence, pero no logra tomar todas las islas. Los sobrevivientes huyen a otras tierras y al Valle del Cusco, donde el mítico Manco Cápac hace el asiento de su posterior imperio. Según la leyenda, en la segunda ocasión logró matar a todos los individuos que no huyeron de la isla, que según lo que vimos eran los barbados blancos. Cari con esto toma posesión de las islas del Titicaca, donde encuentra aún algunos restos de los tiahuanacotas que no siguieron al mítico Manco Cápac y que tal vez Zapana, el primer invasor, había perdonado. Ciesa de León menciona en sus crónicas que antes de la llegada de los incas, en la región del Collao hubo dos grandes señores llamados Zapana y Cari, quienes conquistaron fortalezas y tuvieron enfrentamientos. Se hace referencia a la presencia de hombres blancos y barbudos en la isla del Titicaca, donde se relata que un explorador combatió con ellos y los venció. J. Camacho señala en este tema, cuando le informaron a Ciesa que los edificios de Tiahuanaco y Binaque eran debidos a un mismo constructor, los hombres blancos y barbados, y que en la isla del Titicaca habían sido también vistos hombres de esta clase.
Garcilaso menciona que en la isla mayor del Titicaca, un explorador encontró a gente barbada y blanca con la que tuvo enfrentamientos y logró matar a todos. Además hace referencia a la presencia de hombres blancos y barbados en la misma región. Hay que recordar que los tiahuanacotas eran una civilización antigua que habitaba en la región de Tiahuanaco, en lo que hoy es Bolivia. Eran conocidos por su avanzada arquitectura y cultura y se les atribuye construcciones como lo que hoy es el complejo de Tiahuanaco. Los tiahuanacotas eran considerados superiores por otros grupos en la región y se menciona que algunos de ellos se refugiaron en las islas del lago Titicaca durante los conflictos con los invasores de Cari y Chipana o Zapana. Para terminar, remata Cieza de León en su crónica. Lo leemos textualmente. En el Cusco estaba un vecino que por nombre Tomás Vázquez, el cual me contó que yendo él y Francisco de Villasquín al pueblo de Ayaviri, viendo aquellas cercas y preguntando a los indios naturales lo que era, les contaron esta historia. También cuentan lo que yo tengo escrito en la primera parte, que en la isla del Titicaca en los siglos pasados hubo unas gentes barbadas, blancas como nosotros, y que saliendo del valle de Coquimbo, un capitán que había por nombre Cari allegó a donde ahora es Chucuito, de donde después de haber hecho algunas nuevas poblaciones pasó con su gente a la isla y dio tal guerra a esta gente que digo que los mató a todos. Chirihuama, gobernador de aquellos pueblos que son del emperador, me contó lo que tengo escrito, y como esta tierra fuese tan grande y en partes tan sana y aparejada para pasar la humana vida y se hubiese henchido de gentes, aunque anduviesen en sus guerrillas y pasiones, fundaron e hicieron muchos templos, y los capitanes que se mostraron ser valerosos pudieron quedarse por señores de algunos pueblos, y todos, según es público, tenían en sus estancias o fortalezas indios los más entendidos que hablaban con el demonio, el cual, permitiéndolo Dios Todopoderoso porque él sabe, tuvo poder grandísimo en estas gentes. El 5 de septiembre de 1538, el conquistador Alonso de Alvarado fundó Chachapoya, ciudad fronteriza y puesto de avanzada para la conquista de la selva, aunque en 1536 se había hecho una primera fundación. Blas Valera anota que Chachapoya significa lugar de varones fuertes, sin embargo, más que sus hombres, fueron sus mujeres las más famosas. El cronista Pedro Cieza de León dijo: las Chachapoya eran las mujeres más hermosas del Perú. Son estos indios naturales de Chachapoya los más blancos y agraciados de todos cuantos yo he visto en las Indias que he andado, y sus mujeres fueron tan hermosas que por solo su gentileza muchas de ellas merecieron ser lo de los incas y ser llevadas a los templos del sol. Y así vemos hoy día que las indias que han quedado de este linaje son en extremo hermosas porque son blancas y muchas muy dispuestas. El inca Garcilaso de la Vega también se refirió a las mujeres chachapuya como hermosas en extremo. Por ello las chachapoya fueron las mujeres más agraciadas en el incanato y por ello escogidas para ser llevadas a los ajliahuasis para servir al inca. Las ajlias del Tahuantinsuyo eran también conocidas como vírgenes del sol. Cumplieron un rol muy importante para el imperio, ya que en algunos casos de por vida servían al inca, preparaban la bebida sagrada, chicha de jora, para las festividades, confeccionaban textiles, entre otros. Según las crónicas, fueron varias las invasiones incas a estos territorios, concretándose una victoria parcial con la incursión de Chalcochima, principal capitán del inca Tupac Yupanqui. En 1553, el cronista europeo Pedro Cieza de León escribió: entre los chachapuya, Huayna Cápac, un gobernante inca, encontró gran resistencia, tanto que en 2 ocasiones tuvo que hacer una rápida retirada a las fortalezas que había construido para la defensa, pero con los refuerzos que le trajeron, marchó una vez más sobre los chachapuya y les infligió tal derrota que pidieron la paz y depusieron las armas. El inca les concedió condiciones favorables y ordenó a muchos de ellos que se establecieran en el Cusco, donde aún viven sus descendientes. Se llevó a muchas de sus mujeres porque son hermosas, bonitas y muy blancas. Estableció guarniciones de mitimaes como soldados para proteger la frontera. Esta descripción, combinada con varias otras, la naturaleza anómala de su arquitectura y prácticas funerarias, por ejemplo, ha llevado a muchas teorías de que los chachapoyas se originaron en Europa
o Eurasia. Las maravillosas obras que hoy vemos de los chachapoyas un día estuvieron ocultas, y es que alguna vez estos dichos los hacían ser casi legendarios, hasta que en el siglo XIX un juez de San Juan llamado Juan Crisóstomo fue enviado en el año de 1843 a una lejana región del Amazonas. Su amabilidad entre los lejanos lugareños hizo que estos le hablaran de una antigua raza de indígenas misteriosos y blancos, y a petición del juez le llevaron montaña arriba por dificultosos senderos. Venciendo a la hiperventilación causada por la excesiva altura, este hombre descubrió una tremenda muralla de más de 20 metros, la cual había estado oculta para los hombres durante siglos. Juan Crisóstomo había descubierto Cuélap, la gran fortaleza de los chachapoyas. Explorando un poco más a fondo, descubrió varias tumbas con sus correspondientes momias. Una de estas momias la llevó de vuelta a su ciudad, San Juan, donde los cabellos rubios de la misma y su gran altura dejaron sorprendidos a los expertos. Las expediciones se sucedieron y lo descubrieron lo dejaron escrito en el Boletín Geográfico de Lima. Cuélap es uno de los complejos arqueológicos más emblemáticos de la cultura chachapoya, situado a unos 3.000 metros sobre el nivel del mar. Este imponente conjunto de construcciones defensivas se extiende a lo largo de una cresta montañosa. Está rodeado por una muralla de piedra masiva de aproximadamente 20 metros de altura que protege la ciudadela. Se cree que Cuélap fue un centro religioso, político y militar. Carajía es famoso por sus sarcófagos antropomorfos conocidos como purumachos, que están situados en los acantilados. Estos sarcófagos están hechos de barro y fibras vegetales y tienen forma de figuras humanas. Los sarcófagos fueron utilizados para enterrar a los miembros importantes de la sociedad chachapoya, reflejando su enfoque en la vida después de la muerte. Algunos ven en ellos gran parecido con los moais de Rapa Nui en Chile. Son un total de 7 sarcófagos antropomorfos. Estos están distribuidos en una línea a lo largo de un acantilado escarpado, lo que sugiere una disposición planificada y ritualística para maximizar la visibilidad y posiblemente el acceso a estos importantes monumentos funerarios. La Laguna de las Momias o de los Cóndores está situada en el distrito de Leimebamba de la provincia de Chachapoyas en el departamento de Amazonas. Dista a unas 15 horas, la mitad de las cuales es solo posible recorrerlas a pie debido a que se transita por selva virgen y una topografía escabrosa en la que abundan zonas pantanosas. Las momias fueron envueltas en posiciones sentadas y selladas dentro de sarcófagos, todo lo cual es altamente anormal entre las culturas andinas. Muchas de las momias habían sido saqueadas y algunas tenían características craneales extrañas, como cráneos alargados o agujeros de trepanación, una cavidad premortem perforada en el cráneo. Cuélap también tenía cráneos humanos incrustados dentro de las paredes que también mostraban esculturas de piedra de víctimas decapitadas. De acuerdo a las noticias del periodista Álvaro Rocha y de los funcionarios del INC de Chachapoyas, peones del ganadero Ullén llegaron casualmente al desolado sitio al percatarse de la presencia de mausoleos y con la idea de enriquecerse revolvieron y maltrataron aproximadamente una quinta parte de las cerca de 200 momias o fardos funerarios que allí se encontraron, intactos desde 700 a 500 años atrás. La evaluación del hallazgo permitió generar un informe presentado a PROMPERÚ y al Instituto Nacional de Cultura por el que se solicitaba inventariar, catalogar y estudiar el extenso material depredado del todo y a medias y dejar como reserva arqueológica el resto, protegiéndolo con una reja metálica especialmente confeccionada. Fue en mayo de 1997 cuando Federico Kaufmann Doig se encargó de la primera expedición científica. La laguna había sido visitada por Jens Savoy en 1970, quien no advirtió la presencia de los mausoleos y, a pesar de no existir cóndores en el lugar, la llamó arbitrariamente Laguna de los Cóndores. Él buscaba con buzos ofrendas sumergidas. A partir de 1998, en la Carta Geográfica Nacional figura como Laguna de las Momias. Federico Kaufmann Doig expresó al respecto: calificamos de milagro arqueológico el hallazgo, ya que los mausoleos intervenidos en años pasados por el Instituto de Arqueología Amazónica, que suman algunas docenas, estaban todas saqueados. También advertimos sobre la asombrosa conservación de las momias y propusimos estudiar con expertos las sofisticadas técnicas de preservación. En los mausoleos fueron enterrados personajes de la cultura chachapoyas, como también los hijos o parientes de estos muertos a temprana edad.
La cultura chachapoyas debería remontarse a la segunda mitad del primer milenio de nuestra era, pero la etapa de su florecimiento debió corresponder al siglo XI después de Cristo, continuando hasta la presencia española. Sus ancestros, según la teoría oficial, debieron provenir de zonas norteñas de los Andes e hipotéticamente hasta de la costa, a juzgar por ciertas similitudes culturales perceptibles en cuanto al empleo de símbolos decorativos presentes en las paredes de sus construcciones, y según nosotros, la conexión más importante se daría con la extensa selva peruana. La doctora Sonia Guillén es la máxima autoridad en momias peruanas y directora del Museo Leimebamba, lugar que alberga la colección de 230 momias chachapoyas encontradas en el lago de los Cóndores. Estas ahora se guardan en silencio y aún conservan sus más profundos secretos. Hablemos ahora del proceso de momificación chachapoya, que fue fantástico y similar al egipcio. Este debió realizarse mediante sofisticadas técnicas, a juzgar por los excelentes resultados obtenidos. Tan pronto falleció el individuo, fue sometido a un proceso que consiste en detener la putrefacción. Los chachapoyas evisceraban al muerto, retiraban el contenido estomacal y luego el cuerpo era tratado para lograr que la piel se torne como el cuero, mientras que se colocaban copos de algodones en los orificios del rostro para preservar los rasgos faciales. Finalmente eran envueltos con textiles que actuaron como aislante. El proceso fue una introducción propia de los incas, que conquistaron este territorio y reocuparon los mausoleos y sitios funerarios. En 2017, en una entrevista, un experto en momias egipcio le preguntó a Guillén sobre las pruebas genéticas de las momias, a lo que ella expresó que estaban en curso porque era difícil obtener material genético científicamente sólido de las momias. Otro misterio es que se encontraron quipus procedentes de la costa norte hallados en la laguna de los Cóndores. En sus nudos deben quedar registradas las estadísticas de aquella cultura. Por estos quipus encontrados entre los difuntos debieron figurar antiguos quipucamayocs al servicio del Incario y destinados a este territorio. Hay muchos otros artefactos y evidencias que no se muestran al público, lamentablemente. Le ocurrió algo increíble al conquistador español Francisco de Orellana. Él y sus exploradores, remontando el río Amazonas, llegaron a las inmediaciones de la actual Manaos y textualmente dice: y vinieron 4 indios a ver al capitán, los cuales llegaron y eran de estatura que cada uno era más alto un palmo que el más alto cristiano, y eran muy blancos y tenían muy buenos cabellos que les llegaban a la cintura, muy enjollados de oro y ropa, traían mucha comida y llegaron con tanta humildad que todos quedamos espantados de sus disposiciones y buena crianza. Sacaron mucha comida y la pusieron delante del capitán y le dijeron como ellos eran vasallos de un señor muy grande y que por su mandato venían a ver quién éramos o qué queríamos o dónde íbamos. El capitán se las dio y que fuesen en hora buena, y les dio muchas cosas que diesen a su principal señor y que le dijesen que el capitán le rogaba mucho le viniese a ver porque se holgaría mucho con él, y ellos dijeron que así lo harían y se fueron, y nunca más supimos nuevas de dónde era ni de qué tierra había venido. Según otros datos de la crónica, los indígenas de la región le hablaban de unos hombres blancos, altos y rubios que vivían en ciudades más allá de la selva y que guardaban tesoros inmensos. Luego, como vimos, se encontraron con una delegación de 4 hombres blancos, rubios y altos, bien vestidos y de formas educadas, quienes preguntaron a los españoles sobre la intención que tenían. Los españoles les dijeron que buscaban convertir la región al cristianismo y someterles a la corona de Castilla. Se despidieron y nunca más volvieron a encontrarlos. Podían haber sido unos enviados por los chachapoyas, o tal vez del reino del Paititi, o tal vez de algún otro centro poblado por blancos. ¿Cuál es el origen de los primeros chachapoyas blancos que llegaron a América mucho antes de la llegada de los españoles? En 1998, el profesor alemán Dr. Hans Gifhorn viajó a los remotos bosques nubosos del norte de Perú en busca de un raro colibrí, pero quedó desconcertado por lo que había visto, las ruinas de Cuelap. Según sus exploraciones, el Dr. Hans razonó la hipótesis de que los chachapoyas habían emigrado del viejo mundo. Escribe: los huiracochas, decían, eran una raza de divinos hombres blancos con barba. Eran tan parecidos a los españoles que los europeos se llamaron huiracochas en
en el momento que llegaron al Imperio Inca. El Inca supuestamente pensó que eran los huiracochas que habían vuelto navegando. Un caso similar supuestamente ocurrió entre los aztecas. Hernán Cortés y su creencia de que él era Quetzalcóatl, otra o posiblemente la misma deidad mesoamericana de piel clara y barba que regresaba del otro lado del mar. ¿Los chachapoyas eran vikingos? Así se preguntaba Federico Kaufmann-Doig. Él se dio cuenta que en zonas de la provincia Rodríguez de Mendoza, particularmente en la localidad de Chirimoto, algunos pobladores presentaban la piel más blanca que el común de los descendientes actuales del Incario y de los chachapoyas en particular. Dice, en ciertos casos la blancura de la piel iguala a la caucásica y el pelo llega a ser rubio. Explica, no tenemos noticias acerca de expertos en genética que hayan abordado este tema. Este hecho podría verse a lo que suele calificarse de salto atrás, es decir, la aparición al nacer de ciertos rasgos físicos heredados de antepasados remotos. Continúa Kaufmann-Doig. Hay también propuestas de que vikingos se habrían establecido entre los chachapoya siglos antes de Colón y mezclado con los nativos chachapoya. En ese sentido, no concordamos con las ideas del distinguido científico Hans Hifhorn y otros autores que argumentan que los gringuitos frecuentes en territorio de los antiguos chachapoya, particularmente de la provincia de Rodríguez de Mendoza, tendrían lejanos antecedentes raciales de vikingos y celtas, así como de cartaginenses, que partiendo de España habrían surcado el Amazonas más de 500 años antes que Colón. Esta presunción se basa en que los rostros de los personajes retratados en los sarcófagos, como los de Carajía, muestran luengas, barbas, rasgo que no es común entre la población originaria del Perú antiguo y los americanos en general, por descender de ramas del tronco paleomongol de nula pilosidad facial. Para él, lo de las barbas de Carajía es un error en la apreciación, sin embargo podría estar equivocado en parte. Luego comenta, a fines del siglo XIX cundió la noticia sobre el hallazgo de una momia de pelo rubio, lo que podría deberse a factores originados por oxidación del cabello, como lo estableció Hans Dieselhoff al examinar una momia de cabello rubio de la cultura costeña Paracas. Durante excavaciones y estudios actuales realizados en el lago de los Cóndores, los investigadores encontraron momias con cabello que variaba desde tonos castaño claros hasta rubios y pelirrojos. Estos colores se mantuvieron notables a pesar del paso del tiempo debido a las condiciones favorables de preservación en las tumbas y el entorno. Surgen varias preguntas entonces. ¿Dónde podemos ver esas fabulosas momias rubias? ¿Dónde están las primeras momias rubias encontradas? ¿Y por qué en diferentes partes del Perú siguen desenterrando momias rubias? ¿Es que acaso todas presentan decoloración u oxidación? ¿Por qué escondieron a la gran mayoría de momias rubias de chachapoyas? ¿Qué les hicieron? ¿Se las llevaron los incas? ¿Las quemaron los españoles? ¿Las escondieron en tiempos modernos? ¿O alguien se las llevó? Durante una estancia en la Amazonía peruana para un proyecto de filmación sobre el entorno natural, Hans Hifhorn, el profesor alemán, desarrolló un interés en la cultura chachapoya y en 1998 abordó la hipótesis de un origen transatlántico de los chachapoya. La hipótesis provocativa fue criticada por muchos expertos, pero sigue siendo muy popular en el discurso público en Europa, como lo ejemplifican algunos artículos en periódicos alemanes. El profesor se percató nuevamente en que los descendientes de los chachapoyas eran blancos y que predominaban aún rasgos faciales nórdicos, cabellos rubios, ojos claros, piel blanca rosada o pecosa, y esto a pesar que el mestizaje amerindio se hallaba muy introducido. Realmente un enigma. Todos estos tienen relación con Erich el Rojo. Este vino de Groenlandia, de la parte superior de Europa,
Erich el Rojo, cruzaron el estrecho de Bering, que en épocas de baja se pasaba fácilmente, inclusive se podía ver la otra orilla, y pasaban de Europa a Norteamérica, por supuesto en lanchas, ¿no? Y fácilmente se trasladaron, bajaron por toda América del Sur, Centroamérica, y llegaron al Perú. Hay una teoría sobre eso. O sea, tú Guillermo, has ido de viaje y como has recorrido varias partes del mundo, ¿no es cierto? Sí. Y dentro de ello está Chachapoyas. ¿En Chachapoyas. ¿En qué año fuiste? Mira, Más o menos, pues. ¿En qué década? hará unos 10 años más o menos. Ah, ya. Sí. Posteriormente la puerta principal se ha caído. Últimamente ha habido una información en ese sentido y que no había fondos para repararlo. Ah, eso recientemente, claro. Entonces, ¿cuál era lo que nos contaba el guía? Nos contaba que una civilización europea vino por el estrecho de Bering, atravesó todo Sudamérica, averiguando un lugar para encontrar, digamos, un lugar apropiado sobre todo para la agricultura. No era la tendencia de buscar oro, como fue la tendencia de los españoles, ¿no? Que tú sabes que ellos vinieron no para evangelizar, como dicen, sino para llevarse el oro del Cusco y todo eso, ¿no? Apresar al Inca, ¿no? Bueno, entonces esa era la teoría, no está todavía bien fundamentada, sí. Está en estudios. Inclusive en un momento dado no nos contó de dónde procedía ese grupo étnico especial, porque han encontrado particularidades, cosas muy específicas de esta cultura. Mira, por ejemplo, yo cuando viajo traigo algo de recuerdo. Este era el tipo de vivienda, por supuesto grande, ¿no? ¿Ya? Redonda, circular. ¿Ya? Acá vivían 7 personas. Ya. ¿Ya? Esto era para la protección de la lluvia, porque está en plena selva. Una selva rara porque la selva, tú sabes, la selva amazónica es una llanura, pero encontraron un montículo, ¿no?, grande, al cual hay que subir ahora los turistas por un fonocarril, que es el único que hay en el Perú, claro, me parece. Muy bueno. De ahí de la base vas viendo todo el paisaje de la selva, y si tienes suerte y en un día, digamos, despejado, ves toda la selva, que no llegas a ver el mar, porque es inmensa la selva, ¿no? Pura vegetación, y todita plana, ¿no? Ellos, no sé, encontraron un lugar alto y quisieron subir. No podían porque había una construcción, una fortaleza de piedras, ¿ya? Ahora, no sé dónde sacaron la piedra, porque en la selva no hay piedras. Bueno, pero unidas con cierta argamasa que hicieron pues todo un entorno, y solamente han descubierto o han limpiado, digamos, una 10ª parte. Dice que eso es inmenso, más grande que Machu Picchu en su extensión, ¿ya? Y entonces a mediodía nos preguntó el guía, ¿quiénes podrían ser los habitantes de esta, o los
que vinieron a poblar esta zona que ya estaba ocupada por una comunidad inca del Tahuantinsuyo, pre-inca, ¿ya? Pre-inca, pero que se establecieron ahí porque no estaban de acuerdo con el dominio ya que empezaba de los incas, ¿no? Entonces huyeron y se establecieron en esa altiplanicie. Y entonces le preguntó, ¿quién podría ser? El que adivine esto o el que sepa, yo le devuelvo el valor de todo el Boleto. el viaje. Allá. Nadie supo. Nadie supo. Él dijo, se supone que fue Erich el Rojo, de Groenlandia, me parece que era este tipo, que fue el primero que llegó a América antes que Colón. Oh. Y antes de que se le ocurriera a Américo Vespucio hacer un trazo de lo que era América. Claro. Y que tú sabes, el nombre de América viene de Américo Vespucio, Claro. ¿no? Ni siquiera de Colón. Ni siquiera, pues claro, porque... Claro. Bueno, pero él decía, más bien debería ser este grupo étnico que vino de Europa el nombre de América, porque trajeron, dice, nuevas formas de cultura, de sembrío, de agricultura. Y les enseñaron a los incas que no dejaban entrar, pero ellos los convencieron, no sé de qué manera, les enseñarían sus instrumentos de labranza, qué sé yo, se convencieron y les permitieron entrar. La entrada es muy típica, empieza en una calle normal, va subiendo los escalones, a medida que van subiendo los escalones se va cerrando, ¿ya? Y solamente puede entrar una persona. ¿Por qué lo hacían así? Porque cuando venían tribus Claro. a conquistar, ¿no? a ver qué había ahí, etcétera, o querían ingresar, pues dice que ellos armados con piedras, antes que lleguen a la puerta, les echaban las piedras y los mataban. Y de esa forma aseguraban su cultura, su etnia, bueno, todo lo que ellos tenían, ¿no? Ahora, en estas viviendas, algunas, todas, pero acá no sale, tenían una salida como esto. Pestaña, pero... Una pestaña, ya. Algo así, no creo que Ya. tiene otro nombre. Y aquí ponían las cabezas de sus antepasados, solo las cabezas. Acá en el interior vivían 7 personas, que era pues una comunidad, mira, con una sola puerta, Ya. para protegerse del frío, del calor, etc. Y dice que cuando moría uno de ellos, en el centro de la habitación abrían un forado, un pozo profundo, y echaban ahí el cuerpo. Ya. Y le echaban cal encima, ¿ya? Para que no salga mal olor, para la descomposición de los restos, ¿no? Moría otro, igual, ¿no? Ahora, cuando ya había muchos, empezaban a desenterrar, y aquí en este alero, podría ser un alero, ponían las cabezas de los fallecidos. Mira, este tipo de habitación no existe en la cultura inca, No, pues... es única. Y este es su dios principal. ¿Parecido a qué? A ver. A los moais de las islas Rapa Nui. Mira, fíjate, hasta dónde podían haber llegado.
Este era su dios principal. De la choza, estos cráneos, o sea, que tú has visto, Guillermo, ¿eran pelirrojos? Bueno, el guía decía de que algunos cráneos de niños han encontrado que su pelo era rubio. Se supone, dice que hay pinturas antiguas todavía en algunas chozas interiormente que los reproducían, dibujaban la cabeza del niño, pero con ojos azules, pintaban de color azul sus ojos porque los incas pues no tenían ojos azules, les parecía extraño, ¿no? Entonces el pelo y el color de los ojos revela de que era una cultura que había venido de otros lugares. Hay un museo de sitio. Ya. Allí había un cráneo con pocos pelos. Hay poco pelo, ¿no? Poco pelo, sí. Ya Pero el pelo se le habrá caído, qué sé yo. Pero con poco pelo, largo, ¿eh? Largo. Medio pelirrojo. No, era rubio. Ah, era medio rubio el pelo Rubio, que sí, viste. sí, sí. Ah, sí. Y allí había alguna pintura que hacía ver que ese niño había tenido los ojos azules y el pelo rubio. Ha sido una cultura que recién la han descubierto hace 20 o 30 años. Todavía no hay estudios profundos de esta cultura. Está para estudiarla. Pero como está en un lugar apartado, muy lejano, yo he estado en España, en Sevilla, el Consejo de Indias. Consejo de Indias, sí. Y en un día domingo, cosa curiosa, cuando entro está abierto, no se pagaba nada, abierto. Encuentro un primer plano, cultura inca. Llego a un segundo plano y encuentro ahí dos fulanos que trabajaban, eran administradores, ¿qué sería? Pero antes, en el ingreso estaba la escultura de cosa rara, porque era la única escultura que estaba en la entrada, digamos, del Consejo de Indias. Y yo pregunté, ¿por qué no abren el pabellón de la cultura incaica? Oh. Y me dijo que no se permitía sino a ciertas personas que vinieran con una autorización del Ministerio de Educación del Perú, con un documento. No. Y allí está Guamán Poma de Ayala, que es el que, digamos, se quejaba de todos los abusos de los incas, ¿no? De los españoles, contra su raza, contra la raza incaica. Él, por ejemplo, habla de que lo que primero hicieron los españoles cuando llegan al Cusco, hay ¿cómo se llama? Una escuela para nobles. Había quipus escriturarios, porque los otros quipus son contables, numéricos. Exacto. Eran para ver las cosechas, etcétera. Y entonces dice que destruyeron a los quipus numerarios, escriturarios, destruyeron, porque no querían que en España y en el mundo se supiera que los indios, la cultura incaica, solamente
la cúspide, La élite. la élite, el Inca y sus allegados, sus familias, sus curacas, etcétera, sabían leer, tenían ya la escritura. Y eso no nos han enseñado los textos españoles. Y todo eso, este escritor, mira, no me acuerdo el nombre, en cierto modo ha hecho conocer al Perú. Pero cuando tú quieres entrar pues ahí al Consejo de Indias, no te dejan entrar. ¿Alguna vez te has preguntado sobre los secretos que guardan las piedras megalíticas de los Andes? Las elaboradas construcciones, los símbolos sagrados o los objetos fuera del tiempo. ¿Te intriga la posibilidad de antiguas civilizaciones perdidas? Si eres de los que no se conforma con fotos o videos y quieres ser testigo directo de estas maravillas, esta aventura es para ti. Únete a la ruta sagrada de los Incas ancestrales. Tour Perú-Bolivia, enero 2025. Cusco, Puno y Tiahuanaco nos esperan. Informes e inscripciones www.niancuscotour.com o al teléfono +51 984 75 94 69. Capacidad limitada. Científicos, arqueólogos y exploradores contemplan la posibilidad de que los grandes megalitos de Perú y Bolivia sean en realidad los rezagos de una civilización predecesora, antediluviana o atlante. Según nuestras investigaciones, serían los incas ancestrales. Por eso queremos que nos acompañes en este viaje fantástico, recorriendo los pasos de Manco Cápac y Mama Ocllo, la pareja de incas sobrevivientes del diluvio andino, quienes emergieron del lago Titicaca para refundar la humanidad. Iniciaremos nuestra aventura en el Cusco, explorando las misteriosas chincanas, galerías subterráneas que nos conducirán al Coricancha, el templo de los Huiracochas. Observaremos el secreto de la piedra megalítica en Sacsayhuamán, para luego recorrer los búnkers de los incas del periodo glacial en Kenco. En el Valle Sagrado aprenderemos sobre la antigua escritura en los tocapus o textilería inca, y nos conectaremos con otras realidades a través del portal dimensional de Ñaupahuaca. Huiracocha, o el dios de los Andes, se revelará con todo su esplendor en el Centro de Alta Ingeniería de Ollantaytambo, donde observaremos rastros de una antigua tecnología futurista. Ascenderemos a las alturas hasta tocar el cielo en Machu Picchu, el Olimpo andino, que solo los iniciados Cápac conocían. Andaremos por la ruta del Collasuyo para asombrarnos con la tecnología hidráulica de Tipón, tal vez el manante de la legendaria fuente de la juventud. Luego nos trasladaremos al encuentro de la momia Waiki, en apariencia un ser de otro mundo, o tal vez la estirpe de los antiguos constructores del Hosjo megalítico. En la ruta hacia el Gran Tiahuanaco, transitaremos por el último refugio antediluviano de los incas paleolíticos para observar las magníficas chulpas o torres acústicas de Sillustani.
navegaremos por el lago Titicaca, el lago más alto del mundo, en busca de los últimos hombres salvados del diluvio, los Uros. En tierra, nuevamente, tomaremos la ruta Aymara de Puno, donde apreciaremos los geoglifos gigantescos de Ácora. Luego activaremos el portal dimensional de Aramumuru o Wilcauta, para finalmente deleitar nuestra vista en la secreta Inca Camaña. Coronaremos nuestra búsqueda en la antigua Puerta del Sol en Tiahuanaco e investigaremos la tecnología terrestre extra de Pumapunku. Somos como tú, amantes de la historia y del misterio. Hemos recorrido estos ancestrales lugares durante años para poder guiarte a través de sus secretos y enigmas. Acompáñanos a redescubrir nuestro verdadero origen y a ensayar algunas respuestas a esas preguntas que siempre te hiciste sobre la gran cultura andina, respuestas que aún se ocultan en sus complejos arqueológicos y las estrechas calles de sus ciudades. Te esperamos para ser parte de este viaje mágico. Rafa Mercado, Yamel Hilares y Rumi Alegría te esperan. Únete a la ruta sagrada de los Incas Ancestrales. Tour Perú-Bolivia, enero 2025. Cusco, Puno y Tiahuanaco nos esperan. Informes e inscripciones www.niancuscotour.com o al teléfono +51 984 75 94 69. Capacidad